Bienvenidos a la presente sesión. En esta sesión conversaremos acerca de BIM en la operación y mantenimiento. En las anteriores sesiones vimos cómo BIM se aplica en el diseño y en la construcción. En este caso en particular evaluaremos cómo se aplica BIM en la operación y mantenimiento. Acá les muestro una gráfica del BIM Handbook donde evalúa la gestión de la información, o es decir, cómo se traspasa la información en las distintas etapas del proyecto. La línea roja evalúa cómo la información se genera desde la etapa de anteproyecto y a medida que va cambiando de distintas etapas va perdiendo la información. Por ejemplo, evaluamos desde el anteproyecto. Una vez que se desarrolla esta fase y se termina y pasa al diseño, pues hay una pérdida de información. Eso ocurre muy similar en ese cambio o esa transición del diseño a la construcción, debido a que una empresa lo diseña y otra empresa lo construye. Ese cambio hace que se pierda la información, puesto que la constructora o la empresa encargada de ejecución de la obra pues tiene que entender la documentación que hizo el proyectista, evaluarlo. Algunas documentación no quedan claras, hay algunas ineficiencias y por tanto ese cambio genera esas pérdidas. Esta pérdida se agudiza muchísimo más durante la etapa de traspaso de la información de la construcción a la operación y mantenimiento, como se muestra en la línea roja, ya que muchísimas veces las constructoras, los planos ASBIL no se traspasan de manera inmediata a la operación y mantenimiento o simplemente no se traspasan. Por tanto, el equipo de operación y mantenimiento, cuando recién se va implementando la edificación, entra, pero ya no está la constructora muchas veces y tiene que estar averiguando por dónde está la red de tuberías, por dónde están las instalaciones mecánicas y toda la información que es parte del proyecto de construcción. Entonces, al no tener claro, pues claramente hay una pérdida significativa de la información y la operación y mantenimiento queda un tanto relegada, ¿no? Porque al día de hoy no se considera y pues el equipo que hace la operación y mantenimiento, a medida que tenga los problemas, recién va descubriendo por dónde pasan las redes y demás. Por parte de la línea anaranjada, vemos que en algunos casos la operación y mantenimiento recién surge la información cuando se da puesta en marcha. Es decir, una vez que termina la constructora, no es que brinda la información, no es que entrega los planos ASBIL, muchas veces pasa que ahí termina su trabajo y no deja documentación para la operación y mantenimiento. Entonces, ¿qué surge? Que cuando se piensa operar y mantener la edificación o el proyecto, pues la gente que va a hacer esta actividad tiene que buscar nuevamente de cómo está construido, entenderlo, adquirir esa información y poco a poco juntarla, unirla, interpretarla y pues hacer la operación y la renovación correspondiente. Pero en términos generales también hay una pérdida significativa o se arranca con muy poca información. Pero ¿qué nos dice el modelo BIM? ¿Qué nos dice la metodología BIM o cuál sería el óptimo? Lo óptimo es planteado lo que está en la línea verde, donde lo ideal es pues que el proyecto que surge en el anteproyecto surja a partir de los modelos digitales. Es decir, esa primera información surja ahí, posteriormente esa información se empiece a adaptar y se empiece a alimentar de información. Ese mismo modelo, la idea es que pase a la etapa de diseño. Por tanto, va adquiriendo más información y se hace más robusto, pero sería el mismo modelo. Ese mismo modelo debería pasar a la construcción. Por tanto, hay más información y se va actualizando constantemente de acuerdo a cómo se va desarrollando la etapa constructiva. Y esa información de cómo se construye el conocido como ASBIL debería pasar a la gente de operación y mantenimiento. De todas maneras va a haber una pérdida porque es otra empresa la que construye y otra empresa la que opera, pero la pérdida de la información ya no va a ser muy significativa como en los anteriores casos, y la idea es que con esa información del modelo digital pues se haga la operación y mantenimiento, ya que en teoría ese modelo digital va a representar cómo se ha construido la obra, por dónde pasan las redes, por dónde pasan las instalaciones mecánicas y todo lo necesario, y cuando haga la operación y mantenimiento quede bastante fácil. Por lo menos eso es lo ideal desde el punto de vista o la concepción de BIM. Pero ¿qué pasa el día de hoy? Claramente pasa como se muestra en la otra imagen, donde toda la información, el dossier de calidad, los protocolos, los planos BIM, pues cuando se entrega la documentación a la gente de operación y mantenimiento, queda en cajones, en archivadores, y se guarda en el almacén pues empolvados. A través de planos que no son muy fácil entendibles, se guardan y se transmiten así, ¿no? Tal cual como lo mostramos en las imágenes. Eso es lo real, lo que al día de hoy pasa, pues hay la documentación para almacenar sin sacarle el máximo provecho.
Y por otro lado, ¿cómo es la gestión del mantenimiento? ¿Qué es lo que apunta el mantenimiento? Bueno, en términos generales, podemos decir que existen dos tipos de mantenimiento. Por un lado, el preventivo y por otro lado, el correctivo. El preventivo busca, como su nombre lo indica, prevenir posibles problemas que puedan ocasionar en algunos elementos, en algunas estructuras o algún elemento particular del proyecto de construcción. La idea de este tipo de mantenimientos preventivos es que sea programado, es decir, que tenga una periodicidad y sea programado. Por tanto, debe tener manuales, especificaciones técnicas, requerimientos adicionales y demás que sean resueltos por especialistas, pero lo principal es que busca prevenir a través de una programación, ya sea periódica, mensual, anual, según corresponda y según el tipo de elemento. Y por otro lado, existe otro tipo de mantenimiento que son los correctivos. Es decir, una vez que ha ocurrido la falla, una vez que ha ocurrido el problema, corregir ese problema. La idea no es llegar a eso, pero claramente muchas veces ocurre. Entonces, ¿qué es? Es un evento inesperado, a diferencia del preventivo, que era programado. Pero el correctivo es algo inesperado. Por tanto, puede haber dos etapas, que es un correctivo simple, es un pequeño problema que la misma gente de operación y mantenimiento lo puede corregir, o pues es un correctivo complejo, que esa misma gente no lo va a poder hacer y tiene que llamar a los fabricantes de los equipos, del que ha diseñado las redes, o según corresponda, pero ya no es una actividad que ellos mismos lo puedan hacer, sino especialistas, y por tanto hay que hacer una comunicación, convocarlos, los especialistas tienen que venir, evaluar el problema y darle una solución. Entonces, esos son los dos aristas de la gestión del mantenimiento. ¿Y qué es lo que apunta BIM? ¿Cómo BIM puede ayudar a la operación y mantenimiento? ¿Y cómo podemos lograr lo que decía la curva verde, de optimizar la información y pues BIM pueda servir para la operación y mantenimiento? Lo ideal es que, como se muestra en las imágenes, que los modelos digitales sean representación idéntica o muy similar a cómo está construido. No solamente a nivel estructural, a nivel arquitectónico, sino también a nivel de equipos, a nivel de todas las especialidades, se pueda concentrar esa información en el modelo, pero que esté a muy alto nivel desarrollado el modelo. Hablamos de un LOT 500. De tal manera que cuando uno agarra el modelo digital y vea todos los componentes, podemos evaluar la fecha de duración de cada equipo, subsanar de qué marca es, evaluar si hay algunas instalaciones de reparación en algún país determinado o en algunas zonas, algunos contactos y demás. Es decir, toda la información necesaria para que en caso haya algún problema, pues subsanarlo, o simple y sencillamente la información que nos pueda brindar para hacer los mantenimientos preventivos. Al final del día, lo que se busca con BIM es que el modelo digital nos diga o nos avise y nos alerte, decir, tal equipo cada 3 años necesita su mantenimiento. Llegando a los 3 años nos mande una alerta a decir, ya toca la programación o el mantenimiento de tal equipo. A eso es lo que apunta BIM. A través del modelo digital, como va a tener toda la información, nos puede avisar, nos puede alertar de qué equipos ya necesita su mantenimiento, de qué equipos aún no, de qué equipos tener la marca, la información, el fabricante, los especialistas, el número de contactos y toda la información posible, de tal manera que cuando ocurra o cuando se programe el mantenimiento o sea un mantenimiento correctivo, pues tengamos las acciones a realizar a partir de esta información. Bueno, existen muchos estándares a nivel internacional que buscan ayudar a la gestión de la operación y mantenimiento bajo un entorno BIM. Uno de ellos es COBI, que significa Construction Building Information Exchange, que busca pues o tiene pensado estandarizar el proceso de la gestión de la operación y mantenimiento bajo entornos BIM. Cuando hablamos de pasar la información de la construcción a la operación y mantenimiento, hacemos referencia a cómo compartir la información o qué información se debe transmitir desde la construcción a la operación y mantenimiento, de tal manera que pues, el equipo de operación y mantenimiento esté preparado. Esa información, por ejemplo, son los as-built, las especificaciones técnicas, las garantías y toda la información necesaria para cumplir con esta labor de operación y mantenimiento. Entonces, ¿qué hace COBI o qué hace este estándar? Bueno, el Construction Building Information Exchange básicamente es un Excel, pero es un Excel bastante ordenado, sistematizado, con toda la información necesaria que se debe transmitir de la construcción
a la operación y mantenimiento a través de un ordenaje sistematizado. La gente de operación y mantenimiento lo pueda entender, lo pueda interpretar y pues eso lo pueda servir para su labor. Entendamos que en este Excel hay información desde la más básica como número de contactos, los correos de los fabricantes, sus direcciones y demás, así como también los equipos donde están ubicados por niveles, por secciones, por sectores, las características a nivel de sistemas y demás. Por tanto, es un estándar basado en un Excel que genera una base de datos bastante organizada para la operación y mantenimiento. Les invito a que puedan buscar más acerca de COBI y entender más de qué va este formato de estandarización para la operación y mantenimiento. Entonces, ¿cuál es el flujo tradicional del mantenimiento al día de hoy? ¿Cómo se da este proceso y cómo BIM piensa cambiar? Bueno, al día de hoy básicamente el staff de mantenimiento, la gente ya que se encarga de la operación, pues primero que nada establece procedimientos, los procedimientos a seguir de cómo van a ser los mantenimientos y a partir de eso establecer plan de mantenimientos, los cuales serán de acuerdo a la periodicidad, semanales, mensuales, cada 6 meses, cada 1 año, según corresponda. Pero la idea es establecer un plan a partir de procedimientos. Una vez establecido el plan, se hace programación de los mantenimientos preventivos. La idea es prevenir todo lo que se pueda. Una vez que se tenga la programación, eso se envía a una orden para que los subcontratas de mantenimiento, pues con cierta periodicidad según el plan, puedan elaborar el trabajo de mantenimiento, reemplazar algunos elementos, cambiar algunos componentes, cambiar algunas maquinarias o según corresponda. Una vez que el trabajo se realice, esa información pasa a un protocolo o un checklist, ¿no? La verificación de que si el mantenimiento se ha realizado de la manera correcta o no. Si el mantenimiento no se ha realizado de la manera correcta, obviamente tiene que regresar el equipo a hacer el trabajo correcto hasta pasar el checklist. Entonces, este proceso de mantenimiento preventivo, subcontrata, realización del trabajo y hacer el protocolo es bastante repetitivo. Una vez que se termina una actividad en particular y tiene el protocolo y el checklist determinado, esa información ¿dónde va a parar al día de hoy? Bueno, pasa un registro y un envío y se termina en una base de datos física y digital. Pero la realidad es que termina principalmente en un almacén lleno de hojas, almacenado, ¿no? En una caja, guardado, sin mayor que hacer. Entonces, eso es el flujo al día de hoy tradicional, donde la información se gestiona, aún se sigue gestionando a través de papel, a través de hojas de cartón, donde se almacena la información, los archivadores, y pues no te ayuda mucho en mejorar este proceso. ¿Cuál es lo que apunta BIM? ¿Cómo se plantea el flujo de mantenimiento con BIM? La idea es que la información se almacene en plataformas que tengan el modelo BIM y que tengan todo este proceso, lo que les había comentado en las diapositivas anteriores. Por ejemplo, podemos poner un caso que puede ser una plataforma como UBIM, donde almacene toda la información de la construcción, absolutamente todo el modelo digital. Y a partir de este modelo se puede generar una orden de trabajo. Es decir, que el modelo digital me bote y me alerte de decir, ya le toca el mantenimiento preventivo de tal máquina en tal fecha. Entonces, el modelo digital me sirva como un generador de orden. Entonces, una vez que me da esta alerta, la idea es que se haga una programación del mantenimiento preventivo y esa programación se traslade al subcontrata, la subcontrata haga el trabajo correspondiente y pues pase el protocolo de checklist, ¿no? Donde se verifique que realmente el trabajo se haya hecho de la mejor manera. Si acepta que está firmado y demás, una vez que el checklist esté aprobado, la idea es que el ingreso de data de la actualización de ese mantenimiento no se entregue en una hoja Excel, en una hoja y queda guardado en un archivador, sino que se ingrese y se almacene en la data de repositorio del almacenamiento de la información. Es decir, que se actualice el modelo digital donde diga en tal fecha se realizó el mantenimiento preventivo, así es que el nuevo mantenimiento que se necesita para este equipo es de acá a 3 años. Entonces, ese modelo digital nos va a servir por un lado para generar las órdenes de trabajo y por otro lado almacenamiento e información en tiempo real que nos va a permitir mejorar la toma de decisiones y lo más importante, centralizado en un solo lugar. Entonces, esa es la diferencia que busca BIM en la operación y mantenimiento. Por un lado, vemos que no se está tratando de cambiar el flujo tradicional
o mejor dicho, no se está tratando de alterarlo como tal, sino de optimizarlo, puesto que el proceso de programación, de subcontrata, de la realización del trabajo, del protocolo, es similar. Lo que está cambiando es cómo se generan las órdenes, cómo se almacena la información y cómo se puede optimizar este proceso de tal manera que se tenga muchos más mantenimientos preventivos y muy pocos correctivos. Entonces, eso es a lo que apunta BIM. Esperamos llegar muy pronto. Al día de hoy, aún BIM está muy enfocado en la etapa de diseño y construcción, pero con todas esas ganas y con todo ese ímpetu de poder llegar y realmente consolidarse también en la operación y mantenimiento. Recordar que esta actividad de la operación y mantenimiento representa el 80% del costo de un proyecto de construcción, ya que la vida de un proyecto no es de 5, no es de 10, no es de 15 años, muchas veces va a los 30, a los 50 años y es necesario hacer una adecuada gestión de operación y mantenimiento de tal manera que se pueda ahorrar todos los recursos posibles y pues la vida útil de la edificación sea lo más fructífera posible. Espero que con eso haya quedado claro cómo BIM contribuye al proceso de operación y mantenimiento. Cuéntame si conoces algunos casos de aplicación, qué te ha parecido la sesión y nos vemos en el siguiente módulo.